Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos todo el mal. Amén. Queridos familia, bienvenidos a mi canal hoy. Quiero pedirles perdón por no subir un video ayer. Ayer supuestamente fuimos a tener, donde vivo, fuimos a tener una tormenta bien mal de frío. Quería tomar precaución porque no me quería enfermar, para ser bien honesto con ustedes. Y es razón por qué no subí un video ayer. Pero oye, voy a subir un video hoy. Primero Dios, va a subir hoy mismo, este martes. Y lo que vamos a hablar este martes, vamos a empezar nuestro primer capítulo de nuestro estudio bíblico del libro de Romanos. Queridos hermanos y hermanas, me encanta muchísimo el libro de Romanos porque mucho de nuestro mundo ahora en día está influenciado mucho por la costumbres, no costumbres, pero la cultura, o costumbres, no sé si es la palabra correcta, pero es la cultura, la manera que todo está funcionando, es más casi como estaba funcionando en los tiempos de los romanos, pues cuando estaba escrito esto. Y que quiero decir, hermanos y hermanas, este libro es muy importante porque podemos ver muchas comparaciones de los viejos tiempos, como por ejemplo en esta letra de este libro está escrito para los romanos, para gente romana, en Roma, pues en este lugar. Y podemos ver muchas comparaciones a ese tiempo comparado hoy en día. Y esa es la razón por que me encanta mucho este libro. Y esa es la razón por que vamos a estudiarlo hoy mismo. Y vamos a leer un poquito más sobre, pues, obviamente sobre Pablo y su aventura. Y como digo, más o menos las costumbres y las culturas de los tiempos romanos es muy influenciado, ahora en día es muy influenciado sobre los tiempos de allá, de antier, de los romanos y todo eso. Y es razón porque este capítulo, este libro, es muy, muy importante, que debemos de leer hoy en día y debemos de tenerlo más, presente pues en estos días pues oye, con decir todo eso, hermanos y hermanas, muchísimas veces gracias por venir o escogiendo este video. Yo sé que su tiempo es muy importante y quiero asegurarme que me hago bien con su tiempo. Mi nombre es Juanito y hago estudios bíblicos. Quiero decir diario, pero a veces cuando fallo, pero normalmente hago estudios bíblicos lunes a viernes. Hago eso para glorificar la palabra del Señor y predicar su palabra, y que nosotros intentemos la Biblia en la más simple manera posible. Y también con decir eso, yo también soy casi un novato, es razón porque repito muchas mis palabras, o a veces cuando digo palabras que no suenan bien, o la pronunciación o como sea. Quiero decir, hermanos y hermanas, todo lo intento y todo quiero decirle que con la ayuda de Dios y todos ustedes con sus oraciones podemos hacer este canal pues bien fuerte, una comunidad fuerte para nosotros cristianos, para continuar estudiando la Biblia. Pues oye, con decir todo eso, gracias, y vamos a empezar nuestro primer capítulo del libro de Romanos. Solución. Pablo sirvió de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes que sus profetas en las santas Eucaristías, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según al Espíritu Santo Espíritu de santidad, perdón, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas en las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estás también vosotros, llamado a ser Jesucristo, a todos los que estás en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, estos eran versículos 1 a 7. Y es Pablo básicamente introduciéndose, diciendo, oye, Pablo servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Pues es sencillo. Y ya luego continúa diciendo que todo esto de quién es Jesús, pues, y diciendo que él era el Hijo de Dios en carne. Y es la verdad, queridos hermanos y hermanas, es algo que debemos de mencionar varias veces en nuestras vidas, que debemos de a veces cuando sentarnos y reflexionar a quién servimos, y eso es Jesucristo. Y eso que Pablo está diciendo, que está básicamente diciendo a quién sirve, que es Jesucristo. Y como digo, nosotros a veces cuando debemos sentarnos a reflexionar a quién servimos, y ese es el Señor. Ese era versículos 1 a 7, vamos a continuar, voy a hacer 8 a 15.
Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Divulga por todo el mundo. Porque testigo mí es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual al fin de que seas confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no, nos es común a vosotros y a mí. Porque no quiero, hermanos, que ignoras que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estrobado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuenta a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a vosotros que estás en Roma. Eso era en versículos 8 y 15. Queridos hermanos y hermanas, es que no es que Pablo no quería ir a Roma o tenía miedo de ir a Roma, es solo que él no tenía el tiempo para llegar a Roma hasta este momento. Y como sabemos de la Biblia, y lo que dice la Biblia es que la palabra del Señor se va a proclamar en todo el mundo antes que él regresa. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, eso que Pablo está diciendo, que no es que Pablo está negando la oportunidad a ir allá a Roma o predicar la palabra de Dios en Roma o unirse con sus queridos hermanos y hermanas en Roma. No, es solo que el tiempo no era correcto o algo estaba sucediendo. Todo esto estaba pasando. Pero ahora ya es el punto de llegar a Roma. Y como digo, Roma en ese tiempo era uno de los naciones pues con mucho poder, mucho fuerza y mucha influencia sobre todo el mundo. Y es razón porque, como digo, este libro de Romanos es muy importante porque la influencia de Roma está todavía, lo puedes ver ahora en día aquí en cualquier país, por ejemplo Estados Unidos, México y donde sea, toda la manera que está construido todo eso es más o menos sobre la influencia de Roma. Y es razón porque este libro es muy importante y como digo, Pablo no estaba negando llegar a Roma, es solo que ya estaba a todo su tiempo, pues como decimos, pues todo su tiempo. Pues hoy vamos a leer un poquito, un poquito pasaje aquí. Son los versículos 16 a 17 y los últimos versículos que leí era 8 a 15. Poderes del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese era el versículos 16 a 17. Es por decir como el Evangelio es lo que debemos de compartir, es algo que debemos de compartir sin vergüenza y es como... Y básicamente Dios es poderoso, Dios es fuerte y es lo que debemos predicar y debemos de creer y todos los que, la razón por qué hacemos esto para que todos acepten al Señor. Al fin del día todos debemos de conocer a nuestro Creador y eso es lo que es Dios. Y es la razón porque la fe cristiana es básicamente como encontrando la verdad del mundo. Podemos vivir nuestras vidas sin saber nada, sin conocer nada, pero si sabemos quién es el que nos creó, nuestros ojos se abren a un mundo diferente, pues a ver el mundo en un diferente punto de vista. Amén. Ahora vamos a leer versículos 18 hasta 18 hasta 32, que serían los últimos partes de este capítulo. Y queridos hermanos y hermanas, lo que quiero mencionar y lo que quiero decir sobre esto, los últimos desde el versículo 1 a 17, eso era básicamente una introducción de sobre lo que va a suceder, lo que Pablo va a predicar en estos capítulos. Y lo que debemos enfocarnos mucho es que obviamente puedes decir mucho sobre ok, y perdón si suena bien ofensivo. En ese tiempo, en los viejos testamentos, era mucho sobre los judíos. Y no es nada malo. No es nada malo. Esa era la gente primero apuntado de Dios.
ahora dice que también primero los judíos y ya también los griegos, significando la gente que no son. En esos contextos está hablando sobre la gente que no son judía. Y nosotros que no somos judíos, yo creo que no somos judíos, no es nada malo siendo de un linaje judío, por ningún motivo estoy diciendo eso, no. Lo que estoy diciendo es que nosotros ya no somos judíos, somos seguidores del Viejo Testamento, en el sentido que no somos como porque como digo, antes en el Viejo Testamento hablaba mucho de los judíos que eran la gente de Dios, pero ahora en día los cristianos vienen de donde sea. Latinoamérica, Rusia, donde sea. Los cristianos son en todo lugar. De todos tenemos diferentes colores de piel, pero es la única cosa que nos hace diferente. No somos humanos al fin del día. Y esa razón porque eso es lo que quiero que nosotros tenemos en cuenta. Y lo que quiero, si pueden acordarse de esto, sobre todo el tiempo que hago estos videos sobre nuestro estudio bíblico de Romanos, quiero que tomen en cuenta y que se acuerden, por favor, de esto. Ya no hay separación entre judíos y griegos, o judíos o gentiles, como así a veces en cuando lo dice en la Biblia, gentiles. Ya no hay separación. Nunca, ya no va a haber. A veces en cuando va a decir primero judío y luego los griegos o los gentiles. Pero eso no significa nada. Al fin del día, nosotros somos hijos de Dios. Todos los que se unan a ser cristianos son hijos de Dios. No importa de dónde vienes, eres un hijo de Dios si aceptas al Señor. Amén. No importa de qué sangre o si vienes de una familia, no importa si vienes, así como decir, y como digo, perdón si eso suena ofensivo, si eres como de linaje judía, eso no importa porque si aceptas al Señor, eres un cristiano y ya todo eso ya no importa. Y eso que vamos a leer también en esos capítulos que ya todos somos unidos, ya no somos diferentes, ya no todos somos separados por clase o por de dónde venimos, ya no. Eso ya no es importante, ya no importa. Ahora, con ese pensamiento, y si por un motivo estás ahora en día en nuestro mundo, obviamente a veces en cuando eso sucede, pero eso no debe importar. Al fin del día todos somos humanos, solo de diferentes lugares o diferentes colores de piel, pero no importa, porque al fin del día lo que nos una junto es ser cristiano, y es lo que debemos de nosotros enfocarnos y debemos acordarnos siempre. Y eso que quiero que siempre tengan en su mente, aquí en la mente aquí, que por favor acuérdense que ya no hay separación por familia, linaje o de cómo nos parecemos, no. Eso ya no debe de importar porque ya nunca, en primer lugar, nunca importaba. Segundamente, eso que quiero decir, hermanos y hermanas, somos humanos y cuando un humano acepta a Cristo es un cristiano y ya no hay nada de diferencia o nunca va a haber diferencia o hubo diferencia. Solo aceptando a Jesucristo es lo que nos aparta del mundo. No nuestra piel, no de dónde venimos, no de qué sangre somos. No, solo lo que nos aparta del mundo es que nosotros somos cristianos. El punto que quería decir es que, y por favor tomen en cuenta y acuérdense de eso, que ya no importa la linaje, ya no importa la sangre, ya no importa nada de eso. Nunca ha importado. Nunca, nunca, nunca. Pero lo que importa ahora en día es la única separación que debemos de tener entre humanos es si somos cristianos o no. Ahora cuando digo separación estoy diciendo, ya lárguense todos los que no son cristianos. No, lo que estoy diciendo es que eso es lo que nos diferencia mucho del mundo. Que aceptamos al Señor, que somos separados en ese sentido y nuestro punto no es de separar a gente, es para traerlos al Señor. Eso es lo que debemos acordarnos, es que debemos de traer gente al Señor. Y es algo que debemos de tomar en cuenta y acordarnos siempre que la meta de nosotros cristianos ahora en día no es de apartarnos o separarnos por la manera que somos o de dónde somos o lo que sea, es para traer gente al Señor. Amén. Ahora, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar el último parte de este estudio bíblico hoy, de este capítulo. Y lo que quiero decir, hermanos y hermanas, esto es un diferente cambio de tema. La razón por qué digo eso es porque vamos a ver, aquí dice la culpabilidad del hombre. Y es algo profundo y fuerte. Y vamos a leerlo. Y voy a decir mis pocos centavitos o mis pocas palabras en eso. Pero en verdad, enfocan más, por favor, en lo que la Biblia dice de lo que yo voy a decir. Amén. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que decidían con injusticia la verdad,
porque lo que Dios se conoció les es manifestó, pues Dios se lo manifestó. Ok, voy a leer una vez más porque ahí me confundí. Porque lo que Dios se conoció, una vez más, porque lo que Dios se conoce, le es, una vez más, perdón, corte, no, una vez más, por, ok, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto es, no sé si lo estoy diciendo correcto, pero esta es la Reina Valeria 1960. Por favor, perdón si soné un poquito raro cuando dije eso. Ok, porque las cosas invisibles de su eterno poder de edad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y a su necio corazón fue entrevecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios en corruptible, en semejanza de imagen de hombre, corrompiendo de aves, de corrompidos, de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo de que deshonrarán entre sí sus propios cuerpos, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual sea bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contenidas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injustos, sobrios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impalacibles, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Queridos hermanos y hermanas, perdón. Ahí ya casi mi lengua se estaba así como enrollando, pues, perdón, hermanos y hermanas. Quiero decir, como digo, en el principio, por favor enfóquese más lo que dice la Biblia que lo que yo voy a decir. La razón por qué digo eso es porque la Biblia lo dice bien. La Biblia dice todo eso bien. Y para hacerlo más simple, pues hermanos y hermanas, humanos siempre van a hacer errores, siempre van a cometer pecado, y van a encontrar maneras para traer a gente de Dios a esos pecados también. Y por favor, la única cosa que voy a decir sobre eso: aléjanse.
aléjense, simple, aléjense. Alejan. Porque al fin del día, el mundo va a hacer todo lo posible para apartarte de ti. Y la única manera de ganarlo es para alejarlo. Bien sencillo. Puedes decir que vas a pelear contra eso, pero es más mejor alejarse. Razón siendo, porque el mundo es malo. El mundo siempre va a hacer todo lo posible para que falles en tu camino con Dios. Por favor, haz todo lo posible de alejarse de eso. Porque al fin del día, el que sabe todo es Dios. Él sabe tus intenciones, Él sabe tus peleas, Él sabe las veces que te alejas y por qué te alejas. Y está bien. Si estás haciendo algo por el bien de tu fe y bien de Dios, hazlo. Ánimo. Pues con decir eso, hermanos y hermanas, gracias por su tiempo. Yo sé que este versículo el último era un poquito raro, pero como digo, no quiero hablar mucho sobre lo que apenas prediqué. La razón siendo es porque esas palabras son más fuertes de lo que yo puedo contarles, hermanos y hermanas. Así es el mundo. Si quieren ir a buscar los versículos para entenderlo más mejor, no sé si mi español lo hizo todo lo mejor posible para decir las palabras correctas, pero lo que quiero decir, hermanos y hermanas, es unos versículos bien bonitos, el versículo 18 a 33, 32, perdón, eran versículos 18 a 32. Y quiero decirles, hermanos, si tienen tiempo de leerlo una vez más, lo recomiendo mucho. Yo mencioné que mi versículo, la Biblia que estoy usando, la versión es la Reina Valeria 1960. Es un pues español Castellón. Si yo estoy en el correcto, pues es español Castellón. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, si el punto, por favor, léanlo una vez más si pueden, o si quieren tratar de entenderlo, descifrar lo que estoy diciendo, pues así lo recomiendo mucho. Pero queridos hermanos y hermanas, es algo que debemos enfocarnos mucho y leer muchas veces para en verdad entender las cosas que Dios nos pide de alejarnos y irnos y no aceptar y no unirse con eso. Amén. Ahora voy a terminar este video con una oración. Y sí, Padre nuestro que estás en el cielo, Espíritu Santo que nos guías y Jesucristo que nos ha salvado, pido por mi querido hermano o hermana viendo este video que les ayudas, los alivias en su mental, espiritual y física. Pido por todo el mundo que te acepten, Señor, la gente que están perdida, que te aceptan, Señor, que te buscan y te aceptan. Y que la gente que te conoce, Señor, que ayuda a esa gente también, para ayudarlos, para crecer tu reino, Jesucristo. Y pido una vez más por una buena semana por mi querido hermano y hermana mirando este video, y que esos videos continúen glorificando tu nombre. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, una vez más, gracias. Mil gracias por su tiempo. Que Dios os bendiga. Espero verlos mañana. Y primero Dios que este video sube hoy. Y sí, que Dios os bendiga siempre. Los amo mucho y los veo mañana. Chao.